Normalmente los artistas trabajamos con lienzos enormes, pero existe un pequeño reducto de artistas que se enorgullece de trabajar con lienzos pequeñitos. Estos artistas hacen pixel art, que vendría a ser algo así como los mosaicos del arte digital. Realmente no es igual porque en los mosaicos no todas las piezas tenían ni el mismo tamaño ni la misma forma. Pero vamos a hacer como que esto no importa. Y no os confundáis, trabajar en más pequeño no significa que sea más fácil, porque entre otras cosas, para dominar el pixel art tienes que dominar una de las cosas más difíciles del dibujo sí o sí, la síntesis. Y en este vídeo voy a ver cómo se me da pasar mi avatar a este estilo. Voy a hacerlo con mi iPad Pro M4 y Pixelsquare, que es el patrocinador de este vídeo, la cual está disponible tanto para iPhone como para iPad. Tiene una versión gratuita, pero si te gusta mucho puedes utilizar mi código para conseguir un 30% de descuento, así que si te gusta no te olvides de utilizarlo para tener un jugoso descuento. Os dejo mi código y un link en la descripción, y muchas gracias de nuevo a Pixelsquare por patrocinar este vídeo, que me encanta que me pidan vídeos como este. Y seguro que alguno se está preguntando, pero García, ¿tendrá ese iPad Pro M4 potencia suficiente para mover un lienzo de 100% píxeles? Sí, por supuesto. Hasta un Nokia de hace medio siglo podría mover pixel art. Os parecerá una tontería, pero alguna persona me ha preguntado si un iPad Air tendría potencia suficiente para hacer pixel art. Y sí, vale absolutamente cualquier iPad, cualquier tablet, teléfono o lo que sea. Es uno de los estilos que menos recursos exigen. Pero ahora sí, vamos a lo que vamos. La aplicación tiene una interfaz de inicio muy sencillita, donde encontraremos algunas obras de ejemplo. También podemos cambiar algunos de los ajustes, como por ejemplo si queremos que se almacene en el dispositivo o en la nube, cosa que no tienen muchas aplicaciones, tipo de previsualización, cómo ordenarlos. También podemos borrar todos los lapsos de tiempo de una sola vez, que esto es bastante útil. Y una cosa que me ha encantado y es la personalización de lo que viene a ser la aplicación. Tiene un montón de temas distintos para poder dejarla como más te guste. A mí la verdad que este de aquí, que se llama Matcha, me ha encantado. Y si luego quieres tuneártelo tú un poco más para dejártelo completamente a tu gusto, pues puedes hacerlo perfectamente. Es una chorrada, pero la verdad que me ha encantado que tenga tantos temas. Y por último, desde aquí podremos crear carpetas, un lienzo o importar un trabajo. Y os podréis pensar que sabiendo hacer esto otro será sencillísimo, pero no es así, y ya de primeras me he encontrado un problema que hacía un montón de tiempo que no me ocurría. Y es que es la primera vez que hago algo de pixel art y no tengo ni la menor idea de qué tamaño de lienzo tengo que utilizar. Y si de normal esa pregunta ya es importante, en el pixel art es básica, porque va a definir cuánto detalle vamos a poder dar a nuestra obra y cómo de pixel art va a ser nuestro pixel art. Y para eso me mola mucho que vengan estos ejemplos por la app, porque así puedo ver fácilmente qué tamaño voy a necesitar para poder dar el nivel de detalle que quiero. Además, te vienen con sus capas para que puedas ver cómo han trabajado cada dibujo. Yo normalmente trabajo en 4000 x 3000 píxeles, o cuando es un trabajo muy grande en 5000 x 7000. Esto es un tamaño aproximado y varía según el formato, pero en esta ocasión voy a utilizar unos 256 x 256 píxeles. Sí, es un lienzo minúsculo comparado con lo que suelo utilizar. Y mira, ya que estoy hablando de tamaños de lienzo y esas cosas, voy a aprovechar para resolver una duda que tenéis muchísimas personas que empezáis en digital. ¿Qué DPI utilizo? DPI, PPP o como quieras llamarlo, píxeles por pulgada. Y fijaos, esto es algo tan poco importante para trabajar en digital que en esta aplicación ni siquiera tenemos esa opción. Y es que esta opción en pixel art no tiene ningún tipo de sentido, porque el tamaño de un lienzo digital siempre lo definen los píxeles. PPP, DPI o como sea que pongan estas siglas siempre significan píxeles por pulgada, y esto literalmente define cuántos píxeles hay en una pulgada o en un centímetro, para quienes utilizamos medidas que tienen sentido. Pero cuando yo lo cambio en un programa también cambian los píxeles. Error. El tamaño del lienzo siempre lo definen los píxeles. Este valor solamente puede afectar al tamaño del lienzo si lo has introducido en centímetros o en cualquier tipo de medida física, porque literalmente estás definiendo cuántos píxeles hay en esa unidad de medida. Esto realmente solo tiene sentido cuando vas a imprimir una obra que te interesa tener unos 300 a 600 dpi para que no se pixele, pero como estamos haciendo pixel art, nos da exactamente igual que se pixele. Es más, queremos que se pixele. Pero de verdad, acostúmbrate a definir el tamaño de tus trabajos en píxeles, porque te va a ahorrar quebraderos de cabeza. Y como he dicho, el mío va a ser de 256 x 256 píxeles, así que nada, le doy a crear. Bueno, después de un cambio de camiseta porque mi gato me ha tirado el café encima, ahora sí voy a ponerme con esto. Una vez abrimos la aplicación puede parecer que se parece mucho a Procreate, pero sinceramente esta aplicación me ha dejado loco en la cantidad de opciones que tiene. De verdad, ojalá otras aplicaciones de 2D típicas tuviesen esta cantidad de opciones de personalización. Vamos a verlas un poco. Lo primero es que claro, tenemos los deslizadores de tamaño y de opacidad del pincel, que bueno, ya veis que van de 32 pedazos de píxeles hasta un píxel. Unos iconos para hacer y rehacer, aunque realmente esto lo vamos a hacer sobre todo con los gestos típicos. Luego por aquí tenemos todas las herramientas, como las de transformación, también tenemos los pinceles, la goma de borrar, herramienta de línea, por ejemplo, también de formas.
tenemos el lazo para poder hacer selecciones y modificarlas, también tenemos el cubo de relleno y la herramienta de cuentagotas, y luego por aquí tenemos algunas cosas más que iremos viendo a lo largo del vídeo. También una vez estamos dentro del lienzo podemos ajustar un montón de parámetros más. Aquí podremos activar cosas como el autoguardado, que tiene una cosa muy interesante y es que para evitarte perder trabajo tiene tanto la opción de autoguardado como también la opción de no cerrar el lienzo hasta que tú decides cerrarlo. Fijaos que si me vengo a esta esquina y le doy a este icono de aquí, me salen las pestañas de los proyectos que tengo abiertos y por ejemplo sigo teniendo abierto este proyecto aquí que abrí antes. Como este no lo necesito, lo voy a cerrar. Y también tendríamos la pestaña de galería para poder volver a nuestra galería y ya está. Yo os recomiendo también activaros esto de aquí, el botón de exportar en el lienzo, para después poder guardar vuestros trabajos, que sería tan sencillo como esto, y vemos que nos aparece por aquí también. Cambiar el idioma, que está completamente en español, por cierto. Luego en el lienzo podemos activarnos un montonazo de ajustes, en las opciones de dibujo exactamente igual, como por ejemplo dibujar únicamente con el Apple Pencil para que no nos detecte la mano, y como tardaría mucho en explicaroslo, sencillamente deciros que si le dais a información os dirá que hace absolutamente cualquiera de estas opciones. Y esta aplicación también tiene para hacer animaciones, que creo que es algo que pega bastante con una aplicación de pixel art. Volvemos a tener la pestaña de temas y también tenemos una pestaña de teclado por si te apetece trabajar con un teclado para ir más rápido. Pero sinceramente a la que quería llegar es a esta de aquí de características. Y es que, como he dicho al principio, esta aplicación es una maldita pasada. Y es que no creo que nos haga falta el teclado para nada, porque tiene un montonazo de opciones que ojalá tuviesen Art Studio Pro, Procreate, Infinite Painter, cualquier aplicación, de verdad. Estos son unas ideas maravillosas para trabajar con el táctil. Si se te ocurre una manera de interactuar con una aplicación de dibujo táctil, este programa la tiene. Podemos ponernos un panel de gestos, un joystick, que luego veremos que me parece súper útil y que podemos configurar perfectamente de un montón de maneras. También tenemos una herramienta de simetría que podemos configurar de cualquier manera que queramos. Por supuesto, un modo para zurdos que nos va a cambiar de lado la interfaz, la opción de imagen de referencia que vendría a estar aquí justamente y ahora la voy a utilizar, y también tenemos un modo diversión. Esto de aquí es una tontería, pero me hace gracia porque vais a ver que ahora cuando dibujo me salen una especie de brillos, como unos píxeles que se van desprendiendo del trazo, que no sé, me parece gracioso. Pero aunque me hace gracia, lo voy a desactivar porque yo creo que a la hora de dibujar me va a molestar más que otra cosa. Por cierto, aquí tendríamos todo el tema del cubo de color, que si lo seleccionamos desde aquí podemos hacer que se quede activado y que no se cierre cuando nos ponemos a pintar. Y aquí tenemos varias opciones para seleccionar el color, pero también aquí dentro del cubo de color, si nos venimos aquí, podemos cambiar a los deslizadores, que a mí, por ejemplo, muchas veces me parece que son más útiles. Por supuesto, la aplicación tiene capas, que la encontraremos por aquí exactamente igual. Si seleccionamos desde aquí, lo hacemos un menú flotante, y también cuando lo tenemos acoplado, si seleccionamos esta barrita de aquí, vamos a ver que podemos cambiarle el tamaño, y ahora sí, lo podríamos transformar y colocarlo donde nosotros queramos. Por aquí tendríamos la paleta de colores, que podríamos cambiarla también, y aquí tenemos este menú deslizante, que vamos a echarle un ojo porque la verdad que tiene un montón de cositas para trabajar más rápido. Y es que si le damos aquí, nos aparece todo esto para poder configurar qué va a hacer cada gesto dentro de este panel. Me he configurado unos cuantos y ahora vais a ver que, por ejemplo, tengo en toque, seleccionar el pincel, doble toque, el borrador, y triple toque, herramienta de mover, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo ahora le doy un doble toque, voy a cambiar al borrador. Un toque, cambio de nuevo a la herramienta de pincel. Y triple toque pasaría a la herramienta de transformar. Esto me parece que es muy pero que muy útil para colocarlo donde a ti te parezca más cómodo y poder estar trabajando sin tener que estar yendo aquí todo el rato. O por ejemplo en deslizar puedo cambiar un color por el otro, si deslizo hacia el otro lado cojo la herramienta de línea. Bueno, lo que a ti se te ocurra, son un montón de cosas que te van a facilitar un montón la vida a la hora de trabajar. O sea, cuando una aplicación antes de ponerme a dibujar ya me ha flipado, significa que la aplicación es... Pero como os he dicho, no se queda ahí la cosa, y es que también tenemos este joystick de aquí, que nos permite hacer cambios muy pero que muy rápidos. Por ejemplo, poner un modo contraste, que esto, bueno, ahora no lo vais a ver muy bien, pero por ejemplo, si pinto en un poco de color, hago así y hago asá, podemos pasar a verlo en blanco y negro para ver si los valores de nuestra imagen están bien. Esto es una maldita pasada. O también invertir nuestra imagen muy rápidamente. Bueno, ya habéis visto que lo podemos configurar como queramos. Ah, bueno, y aquí tenemos un navegador, por si estamos trabajando muy grande, poder seguir viendo nuestra imagen en un tamaño más pequeñito para no perder la perspectiva, que muchas veces cuando trabajamos en grande podemos perderla. Y por último, aquí tendríamos nuestra ventana de referencias, que sería darle aquí, agregar una imagen, nos venimos a fotos y escojo la imagen de referencia que quiero. Y me la voy a poner,
por aquí. Y nada, lo primero de todo es que voy a rellenar el fondo con un color parecido al de este para empezar con la ilustración. Ahora ya, a partir de aquí, me voy a poner a dibujar un poco. Y una vez me he hecho este fondo, lo que voy a hacer es crear una capa nueva. Sencillamente para no cargarme el fondo cuando trabaje en el personaje. Pero lo primero que estoy viendo que voy a hacer es que voy a darle un pequeño degradado a lo que viene a ser el fondo. Y realmente en el pincel tan solo vamos a tener tres opciones: pincel, aerosol y aerosol con opacidad. Cada uno hace una cosa distinta, ¿de acuerdo? El aerosol con opacidad, como podéis ver, lo que hace es que hace esta especie de patrón de puntos, tal, que además si lo que hacemos es quitarle el modo acuarela, nos cambiará la opacidad a toda la capa directamente. Luego por aquí tenemos también el aerosol normal, que básicamente nos repite un punto varias veces y que, por cierto, le podemos poner las formas que queramos. Por ejemplo, podemos hacernos nuestras personalizadas y cambiárselo, ponerlo también en redondo o en cuadrado. Y luego tenemos el pincel, que aquí tenemos varias opciones. Normalmente nos vendrá así, sin dithering, que entonces nos pintará como un pincel normal y corriente, ¿de acuerdo? Pero si por ejemplo le ponemos sensibilidad a la presión, pues tendríamos una pluma de toda la vida con sensibilidad a la presión. Si yo ahora le cambio el dithering, vais a ver que tenemos varias opciones para crear patrones distintos. Por ejemplo, tenemos el 2×2, que ahora vais a ver que con la presión, vamos a ajustar la opacidad. Realmente no es a la opacidad, porque la opacidad siempre es la misma. Lo que sí que estás afectando es a la cantidad de píxeles que se van a pintar. O sea, vas a crear una trama u otra. Y con esto podemos escoger el tipo de efecto que queremos. Y realmente al hacer pixel art, esta va a ser una de las maneras principales en las que vamos a crear degradados. Así que nada, en otra capa me voy a hacer un pequeño degradado. Estoy dándome cuenta ya de que es bastante más complicado de lo que pensaba hacer cosas como por ejemplo degradados. Fijaos que la trama me queda un poco rara si no lo hago con mucho cuidado y sencillamente queda un poco fea, así que voy a tratar de hacerla un poco más limpia. Que por cierto, otra manera que se me está ocurriendo de hacer un degradado sería bajar la opacidad aquí y sencillamente utilizarlo como un pincel completamente liso y dar varias pasadas. Si voy subiéndole la opacidad, podría hacer esta especie de degradado. Pero esto no queda nada suave y queda como muy posterizado, por lo que voy a tratar de hacerlo de la otra manera. Si le damos a la capa, entramos en todas estas opciones y yo lo que quiero es cambiar la opacidad. Así que vamos a ver, si la voy a bajar un poquito y voy a seguir trabajando un poco en este degradado de aquí. Vale, como me ha quedado un poco feo, voy a intentar rehacerlo desde el principio, pero con más cuidado. Vale, yo creo que ahora ha quedado bastante más cuidada. Aún así, fijaos que, por ejemplo, aquí la trama me ha quedado un poco rara. Bueno, no pasa nada, vamos a pasar a lo siguiente. Y ahora sí, me voy a crear otra capa y voy a quitar esto de aquí del dithering y me voy a poner la sensibilidad a la presión, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es bajarle un poco el tamaño del pincel, porque lo que quiero ahora es empezar con el goblin. Así que voy a buscar un poco el color y me voy a hacer el contorno, básicamente. ¿Veis? Utilizo este panel para seleccionar la herramienta de mover. Vuelvo a seleccionar el lápiz y sencillamente lo que voy a hacer es dibujarme el contorno de mi personaje. Pero estoy entendiendo ahora eso de que las líneas son complicadas de hacer. Primero voy a dejar nada más encajado todo. Pero madre mía, me está costando más de lo que yo pensaba. Esto me está haciendo cogerle bastante respeto a la gente que hace pixel art. Pero me estoy dando cuenta ahora una cosa, claro, incluso el tema de cambiar de tamaño, fijaos, cómo lo ajusta para que los píxeles queden exactamente como deberían. Sabía que trabajar en pixel art no iba a ser lo mismo, pero me estoy dando cuenta de la cantidad de problemas que te genera que no tienes al trabajar en lienzos grandes. Voy a bajarle un poco más el tamaño para trabajar más cómodo y estoy dándome cuenta de que voy a tener que exagerar algunas formas, porque claro, aquí se ven perfectamente, pero hay muchas cosas que me va a costar mucho hacerlas aquí, me va a costar muchísimo. Bueno, normalmente en un trabajo normal lo habría hecho así, pero me estoy dando cuenta de que me han quedado unos bordes feísimos. O sea, esto es horrible cómo me ha quedado. Así que ya me estoy dando cuenta de que voy a tener que cambiar muchas cosas de mi manera de trabajar para hacer esta ilustración. Y yo pensando antes, me hago un Groudon contra un Kyogre, todo guapo. Menos mal que lo he mantenido en algo sencillito. Por cierto, cualquier problema que veáis que me encuentro no es culpa de la aplicación, es culpa mía porque es la primera vez que hago pixel art. Voy a activar esto de Pixel Perfect para ver qué diferencia hay. A ver. Vale, y ahora sí lo quito. Vale, digamos que es como una especie de corrección. Fijaos que yo creo que me ayuda a que el trazo se vea más natural, más normal.
Así que lo voy a dejar activado. Y me parece que voy a quitar la sensibilidad a la presión, que ahora me está molestando más que otra cosa. Sí, mirad, ahora puedo trabajar mejor las curvitas. Y claro, aquí una línea recta realmente es más complicado hacerla. Pero bueno, vale. Mucho mejor. Igualmente estoy seguro de que si ve esto Elías Lozano o algún pixel artist de verdad, me destruye. Y ahora el labio se lo voy a hacer así. Y vamos a ver, le voy a empezar a recortar un poco también, con un pincel de un punto incluso. Bueno, por supuesto, una cosa que se me había olvidado mencionar es que también tenemos gestos en el Apple Pencil para cambiar de borrador a pincel y eso, y tenemos este pedazo de menú desplegable que la verdad que está muy pero que muy chulo y currado. Por ejemplo, para cambiar el dithering o la sensibilidad a la presión rápidamente. E igual que todo en esta aplicación se puede configurar una barbaridad, así que podemos configurarlo también. Podríamos ponernos la paleta de color. Y por supuesto tenemos el gesto de mantener pulsado con un dedo para sacar el cuentagotas. Y estoy viendo que al hacerlo en pixel art va a funcionar mejor mantener sencillas las formas, porque cuando me intento flipar demasiado me salen estos patrones que no son nada bonitos y supongo que aquí tendré que buscar un poco que se mantenga más o menos la repetición. Vale, estoy viendo que aquí, por ejemplo, utilizar la herramienta de línea va a ser bastante útil. Y también tenemos una herramienta de curva que yo creo que me va a venir bastante bien, porque si no, fijaos en qué líneas más feas me salen si no. Así que voy a hacerlo con esto directamente. Y fijaos la cantidad de tiempo que me he ahorrado, que antes he estado haciéndolo píxel a píxel, pero ya me voy dando cuenta de que aquí hay que trabajar un poco más inteligente. Y que tiene sus propios caminos y sus propias maneras de hacer las cosas esto. Que por cierto, le voy a cambiar el color porque lo he hecho muy clarito. Así que lo voy a llevar un poco más para acá y más marrón, un poquito más amarillo. Así, más oscuro. Ahora he pillado mejor el color y el contraste. No me cambia lo que son los píxeles, así que genial. Y aquí unas líneas rectas para poder hacer las gafas. Vale, efectivamente estoy viendo que aquí tener una herramienta de línea y herramienta de formas son básicas. O sea, no pensaba que las fuese a utilizar tanto, pero fíjate que para dejar las formas lo mejor posibles, vienen muy bien. Vale, yo creo que ya tengo solucionada la silueta y estoy viendo que es que hay que mantener el detalle hasta en las cosas más sencillitas. De verdad, no pensaba que me fuese a costar tanto hacer este paso, pero una cosa que creo que es básica cada vez que nos acercamos a una técnica nueva es hacerlo con humildad. Y hacerlo también pensando que vamos a tener que cambiar muchísimas cosas, si no todas, de nuestro proceso de trabajo. Lo sé porque ya he aprendido unas cuantas técnicas muy distintas unas de otras. Pero sinceramente, aunque me esperaba que con el pixel art iba a ser distinto a trabajar pues en tradicional digital, por así decirlo, no pensaba que fuese a ser tan diferente. Y estoy dándome cuenta de que tiene todo el sentido del mundo que exista una aplicación 100% pensada para pixel artists, porque estas son cosas que no tenemos en cuenta cuando trabajamos en una aplicación digital normal y corriente. Y ahora me estoy dando cuenta de que hacer todos estos detallitos, transiciones, sombras, luces, me va a ser un auténtico calvario. Bueno, ahora que tengo la silueta hecha, lo que voy a hacer es crearme una nueva capa también. Y lo que voy a hacer es venirme aquí, a máscara, y crear una máscara de recorte, pero esta de aquí. Ahora lo que va a pasar es que solo voy a poder dibujar encima de lo que tiene la capa de debajo. Lo que voy a hacer es pintar el resto de elementos de la ilustración, por ejemplo la camiseta, las gafas, las cejas, bueno, todo eso. Como la camiseta es más oscura y tiende un poquito hacia el morado, pues lo voy a pintar con este color de aquí. Voy a ayudarme de la herramienta línea para que no quede raro todo esto. Y lo mismo por aquí, voy a ayudarme con esto. Voy a hacer esto así y luego pasa. Y bueno, no voy a escatimar en la cantidad de capas, sencillamente me voy a crear otra para todos los elementos que se vayan a tocar entre sí para luego poder modificarlos fácilmente. Y un detallito es que te mantiene la máscara de capas sin que le tengas que decir absolutamente nada. Y estoy viendo que lo que es la oreja la he hecho un poco mal, así que en vez de rehacerla del todo, voy a utilizar la herramienta lazo y con esto podría editar la selección, pero si me vengo aquí y selecciono esto, lo que podría hacer es editar la imagen. Y desde aquí borraría la selección. Y lo mismo estoy viendo que las gafas me han quedado un poco raras. Quizá esta de aquí me ha quedado un pelín arriba, así que de nuevo, con la herramienta seleccionar, voy a modificarlo un poco. E incluso también podría
rotarlo. Y como quiero pintarle la pupila justamente aquí dentro, lo que voy a hacer es bloquear el alfa, que sería así, y ahora tan solo podré pintar dentro de eso. Y nada, vuelvo a coger un color oscuro, negro. Vale, y para encajarlo todo un poco, lo voy a hacer con un píxel y me voy a hacer las líneas del trabajo, que igualmente también lo voy a hacer con la herramienta de línea, algunas cosas, pero voy a intentar dibujar un poco a mano también. La voy a poner por encima de todas las demás capas, y como estoy viendo que la línea negra no está funcionando muy bien, lo que voy a hacer es cambiarle el modo de fusión a luz suave, por ejemplo. Y lo que voy a hacer también es cambiarle el color a otro color un poco más clarito. Luz suave, superponer. Y voy a ponérselo así, no tan oscuro. Algo como esto. Y ahora voy a seguir con un píxel haciendo algunos contornos. Esto de aquí que estoy haciendo, de dejarme un punto por ahí de color, es sencillamente para poder seleccionar de nuevo más rápidamente colores que estoy utilizando en capas con modos de fusión, como por ejemplo la línea. Esto me va a llevar bastante más tiempo del que esperaba, y es que a cada paso que voy haciendo me doy cuenta de que tengo que prestarle atención incluso al más mínimo detalle. Cosas que normalmente me serían tan sencillas como hacer una línea o abocetar, en este estilo de dibujo se me está complicando una barbaridad, y es que a nada que un píxel quede fuera de lugar, la línea se rompe completamente. Creo que si tuviese que describir el pixel art con una palabra, sería detallista. Así que a ver qué sale de aquí, porque estoy viendo que lo he encajado un poco regular, así que voy a hacer unos cuantos cambios. Para rellenar se me estaba olvidando que tengo la herramienta lazo también. O sea, en lugar de perder el tiempo como estoy haciendo ahora mismo, lo que puedo hacer es utilizar el pincel así y me lo rellena. Al ser el primero que hago, me está llevando mucho más tiempo del que esperaba. De verdad, yo creo que en lo que llevo pintando ya había terminado esta ilustración original, así que lo voy a dejar reposar por aquí y mañana lo continúo. Ahora que ya le he dejado reposar y tengo otro café, voy a darle otra sesión y yo creo que hoy ya se va a quedar terminado. Hostia, me acabo de dar cuenta de un detallito que me encanta, ¿eh? ¡Qué buena traducción! Me encanta este detallito, de verdad. Fijaos que en el panel de capas la posición pone abajo, izquierda, y luego tenemos la opción bien, no derecha, ¿eh? La opción bien. Me ha encantado, de verdad. O sea, el desarrollador, mis dieces. Se me había olvidado hacerle la dilata. Le hago por aquí el agujerito y mismamente aquí puedo pintarle. Y cambiando la opacidad, lo que voy a hacer es pintar un poco primero la base y luego ya los degradaditos lo haré con el dithering. Quizá un poquito menos todavía. Sí, algo así. Para darle unas variaciones de color. Realmente lo suyo habría sido que me viese algunos tutoriales de cómo hacer pixel art antes o algún proceso, pero he querido ir a la aventura y lo estoy haciendo como me va pareciendo bien. Así que si tú sabes hacer pixel art, no te lleves las manos a la cabeza porque dices ¡qué locura! Es que no tengo ni idea de hacer pixel art. Creo que le voy a hacer un contorno también por fuera, porque me parece que va a quedar mejor. En este punto ya he visto para qué es lo de Pixel Perfect. Básicamente es para que al hacer líneas te quede una línea Pixel Perfect. Creo que ya le voy pillando el truquillo a esto. Pero flipas, ¿eh? Hacer líneas aquí es casi que más difícil que hacer una línea bien en un programa 2D normal y corriente. Me parece bastante complicadete, ¿eh? Bueno, esto ya se empieza a parecer, ¿eh? Ya le veo el parecido. Vale, y ahora voy a ver cómo hago la iluminación. Así que yo creo que lo primero que voy a hacer es crearme una nueva capa, ponerla en modo de fusión, multiplicar, y ahora sí, con un pincel y con un color
ocre, voy a hacer unas cuantas sombritas. Y voy a probar una cosa. Yo creo que con el borrador le puedo poner dithering. Sí, mira, mismamente. Y voy a ponérselo este de 8×8, que me parece que es el más suavito. Y sí, míralo, así puedo hacerme unas sombras más suavitas. Claro que sí, señor. Oye, pues una cosa que me está gustando muchísimo de la aplicación es que me parece que es muy, pero que muy intuitiva. O sea, yo sin tener ni la más remota idea de cómo hacer pixel art, estoy pudiendo hacerlo, bueno, de una manera bastante decente. Así que me parece que es muy, pero que muy intuitiva. Oye, fíjate, así se consiguen unos degradados bastante suaves, ¿eh? Voy a ayudarme de la herramienta de selección para no meterme en sombras que no quiera afectar. Pero vamos a ver, de la moldura de las gafas, voy a hacer una sombrita y en las propias gafas. Esta se la voy a hacer así, pero ahora lo que voy a hacer es coger de nuevo, seleccionarlo y hacer un degradado. Por aquí también le voy a hacer un pelín de degradado. Donde sí que había pintado una sombra es aquí para separar un poco la oreja del cráneo. Bueno, oye, ¿eh? No está perfecto, pero funciona bastante bien. Y nada, me voy ayudando de la herramienta lazo, que la verdad viene bien tenerla. Procreate Dreams. Vale. También me voy a ayudar aquí ya directamente con el dithering. Voy a hacer aquí un medio tono, porque estoy viendo que para darle ese rollo de pixel art queda mejor utilizar esto del dithering y de las tramas más que utilizar la opacidad. Yo creo que se utilizarán las dos cosas juntas, pero me está dando la impresión de que le da un poco más ese rollo de pixel art. Vale, y ahora para hacer los brillos y todo eso, lo que voy a hacer es crearme otra capa más y la voy a poner en Color Dodge. Y voy a coger el propio color del fondo, que creo que fue lo que hice cuando hice la ilustración esta. Pero le voy a bajar un poco la opacidad y el tamaño del pincel. Están muy pulidos los detalles porque fíjate cómo te hace la preview del modo de fusión y de todo. Cuando acercas el pincel está muy pero que muy bien esto. Hay muchas aplicaciones que no lo tienen. Vale, un brillazo ahí, otro por acá y también tiene uno por aquí. Vale, estoy viendo que en pixel art yo creo que voy a tener que exagerar un poco los brillos para que se vean bien. Y ahora aquí sí que le voy a dar otro extra. Le voy a quitar el dithering para hacer estos brillos más fuertes. Lo que mola de este menú es que se pueden hacer cambios muy fácilmente en el pincel. Bueno, oye, yo creo que ya está bastante cerca. Quizá me he equivocado un poco en el color base. Vamos a ver, pero me vengo aquí a ajustes de color. Y me lo llevo un poco al marrón. Le voy a subir un poco más el brillo. Sí, así un poco... 7. Así está bastante bien. Ya se parece más. Sí que me estoy dando cuenta de que 256 por 256 píxeles es una resolución bastante alta para trabajar aquí, me parece a mí, porque estaba buscando un resultado un poco más pixel art. Vale, lo tengo bastante conseguido ya, pero ahora yo creo que voy a terminar de trabajar todas las transiciones, el subsurface scattering y todo eso en una capa normal y corriente por encima de todo, porque al final se me crean aquí algunas líneas un poco raras. Bueno, no termina de funcionar del todo. Así que lo voy a terminar de hacer manualmente, como siempre se hace. Vale, por aquí yo creo que me ha quedado un poco estrechito esto. Y esto de aquí debería de quedar un poco más cerrado también. Y ahora también os digo, esto de aquí voy a llevármelo a ese tono. Hacerle esa luz de recorte, que esto es un amarillo muy clarito. En lugar de la línea en negro, le voy a hacer la luz de recorte en blanco. Y en el cuello, que es más clarito, la llevo un poco más ahí. Y aquí voy a trabajar un poquito esa transición para que se vea que hay un poco de subsurface scattering. El subsurface scattering lo he contado 1000 veces, pero básicamente es este colorcito rojo que te sale en las orejas cuando te da la luz muy fuerte desde detrás. Básicamente porque la piel no es del todo opaca. Mejor esta transición, sí. También aquí voy a cambiar un poco los tonos, que esto sirve muy bien para aproximarte y para dejarlo lo más cercano posible. Pero yo creo que luego siempre, para terminar de verdad, está bien hacerlo eligiendo tú los colores exactos que quieres. Vale, lo mismo en la oreja, todo esto lo voy a hacer ahora con naranja primero, este rojo y la línea exterior en blanco.
Siempre está bien revisar los cambios, a ver si de verdad aportan o no están haciendo nada en la ilustración. Y yo creo que este no está mal, pero quizá me he pasado con el tono. Solamente quiero que sea un pelín. Ahí. Yo creo que ahí está mejor. Y fíjate lo que te digo, incluso lo que voy a hacer es, con un poco de dithering, suavizarlo un poquito en algunas zonas. Creo que me ha quedado demasiado evidente en la mayoría de zonas, así que lo voy a suavizar. Vale, yo creo que ahora está bastante mejor. Y bueno, ya veis, con esos detallitos lo que cambia la cosa. Y una cosa que yo creo que voy a hacer también es ahora, por arriba de todo, crearme otra capa más y con un pincel bastante grandote lo voy a colocar en modo de fusión Color Dodge también. Y ahora crear un pequeño dithering. Vale, no me voy a meter tanto, pero sí que en la oreja para integrarlo un poquito en el fondo. Y lo mismo por aquí abajo. Pero nada, un pelín nada más, ¿eh? Incluso en algunas zonas lo voy a borrar un poco. Y como ya he dicho, comprobamos que de verdad quede bien. Pues oye, yo creo que queda guay, pero quizá bajarle un poquito la opacidad. Vale, le voy a cambiar un poco el color también. Me lo tendría que llevar un poco hacia el naranja, no tanto. Vale, y ahora... Perfecto. Y una vez terminado, lo único que me faltaría es exportar, que tan solo tendría que venirme aquí. Se configura todo, puedes escoger el formato en el que quieres exportarlo. También tiene formatos de GIF y MOV si haces animaciones. Y también SID y Sprite, que supongo que son más para aplicaciones de pixel art. Y también me faltaría exportar el timelapse, que sería tan sencillo como venirse aquí, darle a timelapse. Y yo creo que con un minutito está bien. Multiplicador de tamaño, que yo creo que lo voy a poner en por 2 o por 3. Lo voy a poner en por 3 el multiplicador de tamaño para que el vídeo me salga más o menos a un tamaño decente. Y ahora sería tan sencillo como darle a exportar. Y ya veis que va bastante rápido. Y ahora nada, le doy a compartir y guardar. Y le doy a guardar vídeo, permitir y ya estaría. Y ahora aquí hecho. Y exactamente lo mismo con PNG, que me he dado cuenta que no lo he guardado. Y ahora en la galería, pues aquí tendríamos nuestro proceso de pixel art, que para ser el primero que hago, me gusta bastante el resultado. Yo pensaba que iba a quedar bastante peor. La aplicación tiene un montón de cosas más. Por ejemplo, también te permite hacer casillas y demás para hacer videojuegos pixel art. Y bueno, tiene un montonazo de funciones que yo la verdad, al no ser pixel artist, pues no puedo exprimirla al máximo. Lo único que había hecho antes de esto era esta pruebecilla para ver las herramientas que tenía. Y tengo que decir que de verdad esta aplicación me ha sorprendido una barbaridad. O sea, me parece que está hecha con un mimo y con una cantidad de atención al detalle que es increíble. Y la verdad es que no me extraña, porque haciendo esta ilustración me he dado cuenta de que el pixel art, si es algo, es precisamente esa atención hasta el más mínimo detalle. Porque literalmente tienes que prestar atención a cada píxel que pones en tu trabajo. Normalmente cuando pintamos en digital cogemos un pincel enorme y ya ¡pah! A soltar píxeles por ahí. Pero en este estilo, tanto las sombras como las líneas, como absolutamente cualquier cosa, requieren una atención al detalle máxima. Ya me parecía muy guay el pixel art antes, pero ahora se han ganado todos mis respetos los artistas de pixel art. De verdad, nunca he pensado que fuese fácil, pero es mucho más complicado de lo que parece. Y una cosa que me ha encantado siendo yo un artista 2D de programas tradicionales, por así decirlo, es que te hace salir de tu zona de confort y me lo he pasado muy bien haciendo esta ilustración. Prácticamente no lo veía como pintar porque el proceso de trabajo y la forma de hacer las cosas son tan diferentes que bueno, sencillamente te saca de lo que estás acostumbrado y por supuesto que recomiendo completamente Pixsquare. Os recuerdo que tenéis mi código de descuento en la descripción. Y nada, muchísimas gracias a Pixsquare por patrocinar este vídeo. Ojalá me sigan pidiendo vídeos como este, de verdad. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, suscribirte, dejar un comentario y todas esas cosas. Y si te gusta mucho el canal, puedes hacerte miembro como ya ha hecho toda esta buena gente aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.